conceptualizada ya en los años 30 en Inglaterra y fue utilizada como tecnología clave por la NASA en su misión de Apolo, que fue la misión que llevó los primeros humanos a la Luna. Y la palabra hydrogen economy, ¿no? La economía basada en hidrógeno, fue descrita ya en 1970 por un líder de la empresa Ford, de General Motors. Y ya desde 2003, ya 20 años, existen un partnership, es un convenio, una plataforma donde cooperan gobiernos y sector privado a nivel internacional para fomentar este sector. Otro dato histórico interesante, al inicio del siglo XX, un inventor alemán con el nombre de Ferdinand von Zeppelin desarrolló este concepto de los navegables aerostáticos que traen su nombre, de los Zeppelins, aprovechando la propiedad que el hidrógeno pues, es muy ligero, ¿no? Ocupa mucho espacio y por lo tanto tiene una densidad muy baja, y eso pues permite levantar grandes naves. Entonces esto fue toda una industria que se desarrolló en Alemania, y tenían incluso vuelos transatlánticos. Incluso el Empire State Building en Nueva York fue diseñado para que la cima del edificio pudiera albergar esos Zeppelins, aunque en la práctica no, era demasiado complicado, entonces no se hizo. Hasta que en 1937 estalló el Hindenburg, y esto fue un evento muy mediático. Había desafortunadamente muchos periodistas, y entonces estas fotos pues generaron mucho susto con el público, y entonces murió esta industria, ¿no? Pero bueno, y hoy en día hay gente que lo quieren revivir, ¿no? Esto es el Empire State Building conceptualizado para amarrar esos Zeppelins. Y les dejo el link aquí si quieren ver incluso más información. Les comenté de la NASA. Unidad del hidrógeno tuvo un papel clave como propelante para una de las fases de combustibles para poder empujar pues, estos equipos muy pesados hacia las alturas de la Luna, ¿no? Y la nave Saturno V que llevó los astronautas del Apolo 11, pues era propulsada en parte por hidrógeno, que fue todo un avance tecnológico, y que al final permitió a Estados Unidos ganar la carrera que estaban perdiendo, ¿no? Con la Unión Soviética para llegar a la Luna. Entonces esto es una parte. La otra parte donde se usó es dentro de la misma nave para generar agua con hidrógeno, para tener agua y oxígeno para los tripulantes, ¿no? Entonces también se utiliza. Otro elemento que me parece interesante, el ministro del petróleo, Ahmed Zaki Yamani, de Saudi Arabia, estaba hablando al inicio de los 90s, y dijo que la edad de piedra no terminó por falta de piedras, sino porque encontramos una mejor forma de hacer las cosas, ¿no? Y de la misma forma, la edad del petróleo pues no va a acabar porque se nos acaba el petróleo, sino pues porque tendremos mejores soluciones. Y cuando decía esto, en realidad se estaba refiriendo ya al hidrógeno, ¿no? Entonces estaba consciente de que en algún momento iba a haber una forma mejor y más limpia de generar energía, y que había que empezar a ver esas alternativas, porque obviamente era un reto para su país, ¿no? Y avanzando en el tiempo, hace ya 20 años, un economista, Jeremy Rifkin, ya publicó el libro que se llama The Hydrogen Economy, justamente mostrando todos los beneficios, lo maravilloso que puede ser el hidrógeno. Cuando yo trabajé en Utrecht, en Holanda, también este señor vino a aconsejar el municipio, y la gente que trabajaban ahí también me comentaban que en realidad sus ideas eran demasiado idealistas y no eran suficientemente prácticas, ¿no? Para la ciudad realmente aprovechar ese hidrógeno en este momento, ¿no? Hace 20 años. Hoy en día las cosas han cambiado, pero bueno, digamos que fue un visionario, y que la visión de la economía basada en hidrógeno apenas empieza a realizarse, ¿no? Ok, ¿por qué nos interesa pues usar el hidrógeno si tenemos alternativas? Pues ya les comenté que un impulsor
muy fuerte, pues es el cambio climático, ¿no? Y más bien la mitigación del cambio climático. Y bueno, hoy en día, desafortunadamente, el mundo sigue dependiendo a casi 80% de energías fósiles, ¿no? Por nuestras energías. Y dentro de las energías renovables o limpias, una gran parte sigue siendo biomasa tradicional, ¿no? Gente que queman leña, etcétera. Entonces, una gran parte de la energía renovable no es tan moderna y no es tan limpia como podría serla. De la electricidad, pues hemos visto crecimiento muy fuerte de las energías eólicas y solares. Sin embargo, nos queda eh, mucho por crecer y bueno, esto genera muchas emisiones, ¿no? Y bueno, creo que sí, creo que voy a cambiar el orden, perdón. Esto, lo que vemos aquí es un poco las emisiones que a nivel global de gases de efecto invernadero, expresadas en equivalentes de toneladas o de gigatoneladas de CO2 por año. Y vemos que hemos ido aumentando hacia casi 50 gigatoneladas al año. Y esas trayectorias nos muestran la estimación de qué pasa si no hubiera políticas climáticas, ¿no? Entonces, sin políticas climáticas, en realidad, las emisiones seguirían creciendo de forma casi exponencial y llegaríamos a 3, 4 grados de cambio climático. Ahora, con las políticas climáticas que existen, nos ha permitido reducir las emisiones hasta un nivel que nos lleva a temperaturas de, creo que 1.7, 2 grados más o menos. Con los compromisos que hicieron los gobiernos para el Acuerdo de París y sus contribuciones nacionalmente determinadas, tenemos reducciones adicionales, pero lo que vemos aquí, esa flecha muy grande azul, nos muestra en realidad qué tanto más reducciones necesitamos para cumplir el Acuerdo de París de 2 grados, que en realidad muchos científicos y en realidad la comunidad internacional hoy en día está de acuerdo que 2 grados es demasiado y que debemos apuntar hacia 1.5, ¿no? El punto de todo eso es que eh, una conclusión que tenemos es que los gobiernos tienen que ponerse las pilas y tener políticas climáticas más eficientes, más agresivas. Eh, el segundo punto para la industria es que hay que prepararse para que haya más políticas climáticas, ¿no? Y puede ser que vengan mañana, puede ser que tarden unos años, dependerá del país donde están. Pero si queremos cumplir las metas climáticas, realmente hay un esfuerzo importante que hacer. Y el segundo punto, que es lo que vemos aquí, es que en realidad requerimos para cumplir esas metas rebajar a cero emisiones netas cerca de 2050. Y cero emisiones netas quiere decir que tenemos que dejar de emitir y lo poco que podemos seguir emitiendo tiene que ser compensado por absorciones netas, ¿no? Entonces, absorciones netas o remociones, lo llaman en este sector, puede ser por plantar bosques, ¿no? La biomasa que absorbe el CO2, puede ser quemar biomasa en una central y capturar el CO2 y meterlo bajo tierra. Hay opciones de geoingeniería, etcétera. Pero bueno, eso es un reto realmente fundamental y quiere decir que tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles, ¿no? Em, muy bien. Vamos súper bien de tiempo. Sí, el otro punto que quería hacer aquí en realidad es que los gobiernos, cuando firmaron el Acuerdo de París en el 2015, se comprometieron a hacer más compromisos, ¿no? Eso es al final otra conclusión que sale de ahí. Y nada. Ok, ¿dónde vamos a utilizar este hidrógeno? Ya les mostré diferentes sectores y vamos a ver un poquito, bueno, ya les comenté cómo se puede utilizar, para qué se utiliza el hidrógeno, primero por que es su uso principal que se hace hoy por sus propiedades químicas, se utiliza en refinerías y fertilizantes y también en el sector de químicos, puede ser un coproducto, pero suele ser un insumo para muchos procesos químicos. En segundo lugar, el hidrógeno se puede quemar, ¿no? Se puede generar una combustión.
que puede generar calor y fuerza si se hace dentro de un motor de combustión interna. Existen hoy diferentes empresas que están desarrollando, bueno, creo que Toyota tiene en desarrollo un motor, bueno, diferentes motores de combustión interna que funcionan con hidrógeno. El hidrógeno funciona con presiones distintas a la gasolina o el diésel, por lo que no es compatible directamente con nuestros motores de combustión interna que tenemos en nuestros coches y camiones. Sin embargo, se pueden desarrollar motores específicos para utilizar el hidrógeno como combustible. Tiene ventajas y desventajas frente a la electrificación o frente al uso de biocombustibles. En general, usar hidrógeno en motores de combustión interna es bueno para aplicaciones que tienen un factor de planta, o más bien si hablamos de un motor, un uso muy intensivo, ¿no? Entonces, para camiones que tal vez trabajan en minas o camiones de transporte público, si tienen una demanda continua y fuerte, el motor de combustión también puede ser una alternativa, ¿no? En tercer lugar, y tal vez el más importante para el futuro, es utilizar una celda de combustible. Entonces, la celda de combustible opera el proceso inverso de lo que hace el electrolizador, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos hidrógeno que entra como combustible, pasa a través de una membrana donde el hidrógeno pierde sus electrones y se junta en el otro lado de la membrana con oxígeno del aire, ¿no? Entonces el oxígeno es un insumo y lo que se genera es agua. Entonces es un proceso muy limpio, no genera ningún otro contaminante y en este proceso pues libera calor y electricidad, que es el circuito, ¿no? El electrón que al final tiene que dar la vuelta y esto permite pues llegar a eficiencias que pueden ir arriba de 50% de eficiencia eléctrica, ¿no? Entonces, desde la energía que contiene el hidrógeno, podemos recuperar más de 50% en energía eléctrica y el resto en forma de calor, ¿no? Entonces, esto se presta, pues en parte para aplicaciones estacionarias que requieren almacenar energía en forma de hidrógeno, que puede ser más barato, en particular a escalas más grandes y más largas que una batería. Y se presta también mucho para aplicaciones que tienen una demanda de calor, ¿no? Porque este proceso va a generar calor. Entonces, en las mismas aplicaciones donde puede beneficiarse de cogeneración, ¿no? Que es la generación de electricidad y calor a base de la combustión de un combustible como el gas natural, puede también beneficiarse del uso de celdas de combustible. Otro área donde se aplican estos, pues es el uso en el transporte, donde al final un vehículo eléctrico que tenga una celda de combustible y un tanque que almacena el hidrógeno, pues puede usarlo como combustible y se maneja igual que un vehículo eléctrico y tiene ciertas ventajas que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, regresando un poquito, ¿no? A nuestro cuchillo suizo que permite hacer todo, vamos a enfocar un poco en la parte del transporte. Y quería mostrarles algunos conceptos para ayudarles a entender un poco este sector. Tal vez antes de entrar, ya les comenté al inicio que de todos estos sectores donde se puede utilizar el hidrógeno, hay sectores que se van a prestar más que otros. Eso tiene que ver por su competitividad económica, principalmente, y con qué compite el hidrógeno, pues depende un poco de los sectores, ¿no? Entonces, esto es una escala para permitir priorizar el uso del hidrógeno, y yo creo que entonces es un concepto que desarrolló Michael Liebreich, que es el fundador de Bloomberg New Energy Finance. Ahora ya se salió de la empresa, pero es alguien que habla mucho del tema del hidrógeno y de sus usos. Y un mensaje es que, para empezar, si queremos usar hidrógeno para todos los sectores, en final no vamos o sea, requiere una cantidad de energía renovable muy superior al consumo eléctrico del mundo de hoy en día, ¿no? Entonces, implica retos en la parte de energías renovables.
Y el otro es que existen alternativas en varios de esos sectores que pueden ser más baratos, más económicos, ¿no? Entonces aquí abajo hay aplicaciones de transporte, por ejemplo, donde al final dice que es mejor utilizar electrificación. Luego vamos a ver algunas. Entonces, y arriba, en realidad, donde vemos que en realidad no hay alternativa, es cuando se usa el hidrógeno por sus propiedades químicas, ¿no? Si se requiere las propiedades químicas del hidrógeno, pues no podemos electrificar, no podemos utilizar biomasa, no hay otra forma de descarbonizar que el uso del hidrógeno de bajo carbono. Entonces, entrando en el tema de transporte, pues el transporte es un sector que consume, ¿no? A nivel mundial, creo que entre 15 y 20% del consumo energético es un sector que consume mucho petróleo, principalmente, o derivados, ¿no? Como el queroseno, la gasolina, el diésel. ¿En qué caso va a ser interesante usar hidrógeno? Bueno, pues en el caso de que necesitamos transportar o cargar una cantidad importante de energía, ¿no? Entonces, no puse los coches aquí, justamente vamos a ver al rato por qué. Pero existe hoy en día, entonces, tal vez si empecemos con el primer sector, que es el del transporte marítimo. El transporte marítimo hoy en día quema combustibles que se llaman bunker fuels, ¿no? En inglés, que suelen ser muy sucios, que al final es el fondo de la refinería petrolera, que genera muchas partículas, que tiene mucho sulfuro, que son muy viscosos y hasta sólidos, ¿no? Muchos de esas naves tienen sistemas para calentar sus combustibles para evitar que se solidifiquen. Y requieren cantidades muy grandes de energía, ¿no? Entonces, para sustituir estos combustibles, hay que tener un combustible que pueda contener una cantidad de energía bastante grande para poder hacer sus viajes entre Asia, las Américas, Europa, etcétera, ¿no? Que requieren de mucha energía. Entonces, ¿qué opciones tiene ese sector? Pues el hidrógeno es una de las opciones, ¿no? Es una de las opciones entonces el hidrógeno puede ser utilizado de forma directa, ¿no? Y que implicaría tener tanques que incluyen hidrógeno tal vez de forma líquida para poder transportar una cantidad de energía muy alta. Yo creo que esta opción en realidad no va a ser tan atractiva simplemente porque tiene costos muy altos para liqueficar, para tener una infraestructura de hidrógeno líquido. Otra opción que está contemplando el sector, bueno, la opción de cajón, digamos, son los biocombustibles, que ya tenemos experiencia, se sabe dónde se hace, se pueden hacer a un costo relativamente bajo, aunque siguen siendo más caros que los combustibles fósiles. Pero también, regresando al hidrógeno, se pueden usar derivados del hidrógeno, ¿no? Entonces, un derivado que se platica mucho es el amoníaco, que no solo es un insumo para fertilizantes, sino también puede ser usado, ¿no? El NH3, que es una molécula que también puede servir de combustible directamente en esos barcos. Requiere unos ajustes en los motores, entonces no es algo que podemos cambiar de un día para otro, eh, pero tiene la ventaja de que las temperaturas para enfriar y liqueficar el amoníaco no son tan bajas como el hidrógeno. O sea, sí requiere de mucha energía, pero no tanto. Y existe hoy en día pues una infraestructura de amoníaco que se desarrolló para el sector de los fertilizantes, ¿no? Y en algunos casos el sector petroquímico. Entonces se puede aprovechar naves que existe un mercado internacional, digamos, de amoníaco, mientras que el de hidrógeno todavía no existe, ¿no? Hay pequeños productores de hidrógeno, pero suelen producir y consumir el hidrógeno en el mismo lugar de donde se consume. Entonces el amoníaco es una alternativa para las naves marítimas. Otra derivado del hidrógeno puede ser el metanol. Para el metanol sí contiene un átomo de carbono y en general, para que sea limpio, pues tiene que ser de origen biogénico, a base de biomasa, o eh, tiene que ser capturado del aire, el CO2 que se extrae del aire, eso se le llama en inglés el direct air capture, o la captura directa de aire para el CO2, que también requiere de mucha energía.
Pero una vez que se tiene este carbono, pues a través de procesos catalíticos se le convierte en metanol o en otros derivados. Hay otro proceso que se llama Fischer-Tropsch, que ese es un proceso que se desarrolló en Alemania en los años 20 y que permite recombinar moléculas pequeñas de hidrocarburos en moléculas más grandes líquidas y que pueden servir y que son compatibles con la infraestructura de gasolina, del diésel o de petróleos más pesados, ¿no? Bueno, este último ejemplo también lo llaman combustibles sintéticos. También se incluye en el concepto general de Power to X, ¿no? Convertir electricidad en algún líquido o algo que se pueda usar y que sea limpio y consume mucha energía y puede ser muy costoso, ¿no? En fin, esos son los retos que tienen el sector marítimo. Otro ejemplo es el de transporte ferroviario de los raíles. Existe hoy en día algunos trenes que operan en Alemania, creo que en Italia, en Suiza. Se han hecho varias pruebas, diferentes fabricantes que fabrican trenes que son trenes eléctricos y que tiene a bordo pues, un almacenamiento de hidrógeno, unas celdas de combustible que funcionan muy bien. Sin embargo, son muy caros, caros en operar. Y justo la semana pasada salió una noticia, o hace 2 semanas, que los trenes, que un operador de esos trenes de hidrógeno al final decidió que los iban a sustituir por trenes con batería, porque eran simplemente más baratos de operar, ¿no? Y tiene que ver con la eficiencia energética, que ahora lo vemos en la próxima lámina. Y finalmente aquí tenemos los camiones de transporte a media o larga distancia. Y entonces aquí la competencia es muy fuerte con los de baterías, ¿no? Y vamos a ver un poquito cuáles son ventajas y desventajas. Yo creo que, o sea, personalmente mi opinión es que yo creo que para ciertas zonas donde las distancias son muy largas, que pueden ser en Estados Unidos, México, seguro que en otras partes de Sudamérica, camiones que recorren más de 800 o 1000 kilómetros, ¿no? Eh, entre una ciudad y el punto de entrega. Eso con la tecnología actual no se puede electrificar, ¿no? O el peso de la batería sería demasiado alto y sería una barrera importante. Entonces ahí, en esos casos, el hidrógeno verde es una alternativa. Ya, ok. El tema de la eficiencia energética no es menor, porque tiene implicaciones sobre la cantidad de energía renovable que tenemos que generar para poder movernos, ¿no? Esto que vemos aquí es una comparación que hizo una ONG en Europa que se llama Transport and Environment, que tiene buena información en general sobre el tema de transporte, y está comparando 3 opciones para descarbonizar un vehículo en la carretera, ¿no? Creo que eso está hecho para coches individuales, pero los mismos factores se aplicarían también a un camión, ¿no? O un bus de transporte público. ¿Qué estamos sabiendo? Direct charging se refiere a cargar un vehículo de batería, como son los Teslas, ¿no? O muchos vehículos eléctricos que ya se venden, y nos muestra por cada kilowatt hora que se genera de forma renovable, cuánta de esa energía pues llega a las ruedas, ¿no? En términos técnicos hablamos de well to wheel, ¿no? De la fuente hacia la rueda, que se puede dividir en 2 partes. La primera parte es la eficiencia en la producción del combustible o de la carga del vehículo. Y la segunda parte tiene que ver con convertir esta carga o este combustible en fuerza que mueve el vehículo. Entonces, en el caso de carga directa de batería, en realidad tenemos tal vez unas pérdidas en el transporte de la energía renovable hacia el vehículo, pero es muy pequeña, ¿no? Es en el orden del 5%. Luego, para convertir esta energía desde la batería, o sea, cargando y descargando la batería, tenemos unas pérdidas de 5 a 10%, ¿no? Tomando en cuenta las pérdidas de conversión en corriente alterna y directa. Y al momento de pues volver a alimentar el motor, tenemos unas pérdidas también, pero al final nos quedamos con el 73% de la energía inicial, ¿no? Es un rendimiento total
relativamente alto. Ahora, si usamos la misma fuente de energía renovable, que sea solar o eólica, y la queremos convertir a hidrógeno, pues tenemos pérdidas en la parte de la electrólisis, y si nos va bien, esto 30% de pérdidas realmente es para los mejores electrolizadores que existen hoy en día. Y luego, pues para transportar ese hidrógeno hay que condicionarlo, es decir, hay que comprimirlo, hay que meterlo en un tubo o más energético todavía, liquificarlo, que nos genera otras pérdidas de la energía todavía. Entonces, cuando llega al vehículo, pues ya perdimos la mitad de la energía. Y luego dentro del vehículo, pues tenemos que volver a convertir ese hidrógeno en electricidad. Y como les comenté, con una celda de combustible, pues podemos tener rendimientos de unos 50%. Y al final nos quedamos con el 22% de la energía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para cada kilómetro que yo quiero andar con mi coche, necesito 3 veces más energías renovables eh, con la versión de hidrógeno que con el coche de batería, ¿no? Entonces, independientemente de qué tal de baratos son las energías renovables, la opción de batería siempre va a ser menos costoso en términos energéticos. Ahora vamos a ver que no son los únicos factores que hay que contemplar, pero sí es un factor importante. Y pues Elon Musk, por ejemplo, piensa que no, el hidrógeno es una tontería y en inglés habla de fuel cells en lugar de fuel cells, ¿no? Que son celdas para tontos, ¿no? Es un poco la comparación que hace. Y bueno, la última opción aquí es la ruta que les comenté también para producir derivados del hidrógeno, que son a veces, que tienen la ventaja de ser compatibles con infraestructura fósil existente, es decir, se pueden generar moléculas que son equivalentes a las de diésel o de gasolina. Entonces, podemos usarlas en vehículos de combustión que tenemos ahora, que puede ser útil para descarbonizar este sector, que son vehículos que se compraron hoy o hace unos años y que van a seguir operando en las carreteras durante 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, el Power to Liquid en general se produce hidrógeno y luego se combina con el Direct Air Capture, con la captura de CO2, y se hace un síntesis a través del proceso de Fischer-Tropsch, ahí se llama FT síntesis. Y bueno, esos procesos pues tienen pérdidas energéticas significativas. Lo bueno es que esas moléculas pues no hay que comprimirlas, no hay que enfriarlas, se pueden transportar igual que la gasolina y el petróleo hacia los vehículos y se pueden quemar con una pérdida típica que tienen los motores de combustión interna, ¿no? Cuando usted tiene un coche típico, el motor con suerte va a tener una eficiencia de 25 o 30%. El resto y también hay pérdidas que se deben a las pérdidas mecánicas, aerodinámicas, etcétera. Y al final nos quedamos con un 13% de la energía inicial, ¿no? Entonces, eso requiere todavía el doble de energías renovables que necesitamos para el uso del hidrógeno de forma directa. Bueno, esto son consideraciones sistémicas importantes y que pueden dar ventajas o desventajas. Y creo que voy a acabar con el sector transporte y nos tomaremos un pequeño break. Entonces, bueno, la eficiencia energética, el balance energético es un factor que es importante porque tiene implicaciones fuertes sobre los costos. Sin embargo, para los camiones hay otros factores que tomar en cuenta y que tiene que ver con el espacio que ocupa una batería, ¿no? Entonces, aunque electrificar con batería permite operar con menos pérdidas en el sistema eléctricas, sí son mucho menos densas en términos de qué cantidad de energía puede transportar un kilo de batería versus un kilo de un tanque de hidrógeno, ¿no? Ahí es donde nos conviene realmente la densidad en términos de masa de las celdas del hidrógeno. Y entonces, bueno, eso es un cálculo que hizo Inicio hace un par de años y nos muestra que las baterías pues ocupan no solo un peso, ¿no? Que tiene sino también que ocupa espacio que va a costo del volumen de carga que puede llevar el camión, ¿no? Y eso también tiene un costo. Si mi vehículo de Amazon puede transportar menos paquetes, pues al final tengo que hacer más viajes para entregar la misma cantidad, ¿no? Entonces es un punto importante que
que pues hay que calcular por cada movimiento específico y obviamente depende también de la distancia que voy a recorrer, ¿no? Para un pequeño camión que distribuye paquetes en una ciudad, tal vez tiene la oportunidad de cargar más a menudo, entonces no necesita una batería tan grande, pero para distancias más largas, el camión de hidrógeno sí tiene una ventaja, ¿no? Y el otro punto principal de la ventaja es la velocidad de carga, ¿no? Un vehículo eléctrico en particular con una batería muy grande, pues necesita muchas horas para cargarse, ¿no? Aún con cargadores rápidos. Y el tiempo de carga de un camión, pues implica que estás pagando no solo el equipo, el capital, sino también el conductor que tiene que esperar, ¿no? Y entonces es tiempo muerto y eso también tiene un costo económico. Mientras que un vehículo de hidrógeno se puede cargar en 1 o 2 minutos, ¿no? Es igual que llenar el tanque de gasolina. Eh, Llenas un par de minutos, haces tu pausa café y ya sigues, ¿no? Entonces, cuando tomas en cuenta todos esos factores de operación de un transportista, pues sale que a veces el hidrógeno sí puede ser rentable. Y las condiciones, bueno, pues hay que calcularlo en caso a caso, ¿no? Y bueno, bueno, quería hablar de la pausa café, pero nada más les voy a hablar del último punto que tiene que ver con el transporte aquí, que es el transporte aéreo, ¿no? El transporte aéreo eh, tiene un reto grande que también consume mucha energía fósil, tiene que ser ligero, entonces les importa mucho que el combustible empaque una cantidad grande de energía por kilogramo. Eh, y una opción de descarbonización que ya se utiliza, que son los biocombustibles, sin embargo, pues siguen siendo relativamente caros. Creo que van a seguir siendo más baratos que el hidrógeno, pero a largo plazo podría cambiar, ¿no? Entonces, bueno, esos son 3 modelos que presentó Airbus y que están desarrollando. A mí me sorprendió que ya van avanzados y están planeando sacarlos ya en el 2035. El primero tiene un turbofan, ¿no? El tipo de motor, puede transportar entre 120 y 200 pasajeros, hasta 200 millas náuticas, ¿no? Que son un poco menos de 4.000 kilómetros, que es suficiente para vuelos transcontinentales. Um, y no queda, bueno, se parece que ellos este está construido para operar con hidrógeno, pero de forma de combustión, ¿no? La alternativa sería, pues, con celdas de combustible para que fuera eléctrico. El otro, que es un poco más pequeño, también hidrógeno en forma de combustión, para un rango de 1.000 millas náuticas, y un blended wing, que es como una ala un poco bizarra, el último modelo, que transporta supuestamente hasta 200 pasajeros, y ahí todavía no se determina si va a ser de combustión o si va a pasar a través de una celda de combustible para generar electricidad y que sea un avión eléctrico, ¿no? Um, yo recuerdo cuando empecé a trabajar temas de biocombustibles en el 2010, la narrativa era los aviones nunca se van a poder electrificar simplemente porque las baterías son demasiado pesadas y por lo tanto la única forma de descarbonizar transporte aéreo son los biocombustibles. Ese argumento ya no es tan cierto, digamos que se ha movido bastante de forma relativamente rápida, en que hoy existen ya algunos aviones que hacen distancias de media hora, 1 hora de vuelo con baterías, ¿no? Y este rango va a seguir aumentando. Sin embargo, los vuelos transatlánticos en realidad no van a poder hacerse con baterías y por lo tanto hay un rol para el hidrógeno. Y por último, el problema el impacto climático del sector de aviación, que no se habla mucho, tiene en parte que ver con las emisiones de CO2, pero al parecer, según los pocos estudios que se han hecho, se estima que el 2/3 del efecto climático tiene que ver con la generación de nubes. Es decir, las partículas que resultan de la combustión del combustible fomentan la condensación del agua y cuando eso se hace a alturas importantes, pues generan nubes y estas nubes pues tienen un efecto invernadero. Entonces, aún cuando sustituimos el combustible por un combustible descarbonizado, como puede ser un biocombustible, eh, todavía va a tener un impacto climático, ¿no? Y bueno, ojalá con hidrógeno ese efecto también se reduce, porque no hay una combustión, ¿no? Entonces no genera partículas de combustión incompleta.
En fin, tal vez me fui a niveles muy técnicos para este sector. El próximo lo dejamos para después de la pausa, entonces les propongo una pausa de 10 minutos, ¿correcto? No sé si Karen me puede confirmar. Control de la pantalla. Listo. Bueno, entonces el tema del transporte eh, tiene muchos más aspectos, obviamente, pero creo que repasé unos puntos claves hoy en día. ¿Sí están viendo en la pantalla? Sí, ¿verdad? Bueno, otro sector, y ahí no voy a entrar en muchos detalles, pero ahí soy un poco más crítico, y bueno, no solo yo, esto es un ejercicio que hizo una coalición sobre el hidrógeno, pero basado en ciencia del Reino Unido, y que retoma un poco ese tema de la eficiencia energética para lo que es el sector de calefacción, ¿no? Eso es un tema importante en Europa, en Estados Unidos, y probablemente en Latinoamérica es de menor importancia porque no se calienta tanto, pero seguro que hay zonas que sí, y esa discusión creo que si no ha llegado todavía, va a llegar en algún punto. Entonces existen muchos actores del sector oil and gas. Creo que tengo un video para que me vean, disculpa. Eh, hay muchos actores del sector oil and gas que quieren decir, ¿no? Que quieren empujar esa narrativa de que podemos descarbonizar nuestra red de gas natural con hidrógeno, y vamos a calentar las casas con hidrógeno, ¿no? Entonces, técnicamente es posible, se puede sustituir, se puede empezar a inyectar cantidades cada vez más grandes hasta llegar al 100% de hidrógeno, inyectarlo en las redes de gas natural y quemar este hidrógeno en calderas en las casas, ¿no? Para calentar agua, para calentar espacios o incluso para cocinar. Requieren de algunos ajustes, hay que ajustar un poco los quemadores porque operan con presiones y con volúmenes de oxígeno y de aire un poco distintos, pero son cambios que se pueden realizar. Sin embargo, para calentar existen alternativas mucho más eficientes que son las bombas de calor, ¿no? Entonces, si partimos de la idea de que tenemos una cantidad de energías renovables limitada, eh, cualquier persona que ha trabajado en el sector de energías renovables sabe lo difícil que es expandir, ¿no? La capacidad de renovables. Pues esta gráfica nos muestra muy bien si necesitamos, bueno, esta gráfica está basada en la demanda térmica en las casas para el Reino Unido, ¿no? Si requerimos 70 gigavatios de calor doméstico, pues si queremos obtenerlo a base de hidrógeno, pues estamos trabajando con muchas pérdidas, ¿no? En la compresión, el condicionamiento, el transporte, la conversión de energías renovables hacia hidrógeno. Y al final, el punto principal es que para obtener el mismo servicio energético de calefacción, necesitamos 6 veces más energías renovables a través de este modelo de hidrógeno que si lo hacemos a través del uso de bombas de calor, ¿no? Las bombas de calor están realmente en boom en Europa en este momento. Al final son como refrigeradores invertidos. eh, Usan electricidad para bombear calor desde fuera hacia adentro, ¿no? Que es el contrario de lo que hace una refri, y es mucho más eficiente, ¿no? Em, pero bueno, entonces lo menciono porque también hay muchos gobiernos locales que dicen, vamos a hacer pruebas, pilotos, entonces se gastan muchos subsidios en algo lo que va a demostrar es que sí es factible, porque sabemos que funciona, pero que va a costar mucho dinero, ¿no? Y al final eso implica pues, más costo para el usuario final o el gobierno si es que lo quieren subsidiar. Y antes de, entonces, bueno, esto es el caso de la calefacción para casas. Para el calor industrial, bueno, aquí no le puse láminas, pero la historia es un poquito más compleja, porque para temperaturas más altas es más difícil conseguirlas con bombas de calor. Sin embargo, en los últimos años han habido evolución tecnológica que permite llegar a temperaturas de 6, 7, 800 grados, incluso con bombas de calor, eh, pero es un poco más difícil, ¿no? Requiere de acceso a un entorno donde se pueda extraer este calor. Eh, la tecnología todavía no está tan madura,
Entonces, para calor industrial, hay lugares donde el hidrógeno para temperaturas muy altas puede ser una opción, donde se está contemplando, y en función de la temperatura, de los flujos, eh, a veces de los insumos químicos, puede ser interesante utilizar hidrógeno para calor industrial, ¿no? Y ahí, pues para calor industrial también el hidrógeno compite, pues aparte de las bombas de calor y la electrificación directa, compite con la biomasa, ¿no? Se puede quemar biomasa para llegar a temperaturas altas. Los arcos eléctricos que se pueden usar en fábricas de acero. Y, ¿cuál era el otro? Sí, la biomasa en forma líquida o sólida o gaseosa. Em, y depende, para temperaturas medianas también hay un potencial muy alto para la energía solar térmica, ¿no? Eso lo vimos aquí en México, y creo que en toda América Latina el calor solar térmico está muy subutilizado, ¿no? Es un potencial muy grande. Ok, tomando un ejemplo que está realmente encima de la lista de la escalera de factibilidad y rentabilidad, que es toda la primera línea, donde usamos el hidrógeno verde para sus propiedades químicas, ¿no? Entonces, sustituir un hidrógeno gris con un hidrógeno verde, en realidad es la única forma de descarbonizar esos sectores, y entonces ahí el hidrógeno tiene un potencial muy grande. Entonces aquí les puse dos ejemplos de que son los principales usos del hidrógeno, que es hoy gris, ¿no? Fósil, pero que tenemos que enverdecer. El primero es el proceso Haber-Bosch, que son los nombres de dos alemanes que inventaron este proceso eh, en el siglo XX, y que también recibieron el premio Nobel, porque este proceso permite generar, pues, este amoníaco, que es un fertilizante que puede ser absorbido por plantas, ¿no? Es una forma de conseguir nitrógeno para las plantas. Y bueno, esto ha desatado lo que llaman la revolución verde, que permitió aumentar muchísimo los rendimientos agrícolas por todo el mundo, y que al final fue un poco una respuesta a la explosión de la población, ¿no? Mucha gente pensaba que con mucha población no íbamos a poder producir suficientemente alimentos, y al final, en parte gracias a esa tecnología, pues pudimos. Entonces, el proceso Haber-Bosch requiere de nitrógeno gaseoso que sacamos del aire, ¿no? 80% del aire de la atmósfera es nitrógeno, pero requiere también de moléculas de hidrógeno. Entonces, hoy en día, este hidrógeno principalmente viene de gas natural, de forma gris, con emisiones de CO2, pero con el hidrógeno verde podemos limpiar este mecanismo y producir cantidades grandes de fertilizantes verdes y descarbonizados, ¿no? Pues aquí realmente creo que es una industria que ya está empezando a desarrollarse, se está desarrollando estándares para certificar el amoníaco verde. Yo creo que en algún momento van a aparecer mercados diferenciados, ¿no? Uno por el amoníaco verde, otro por el gris. Son temas que están en desarrollo con muchas consideraciones que podemos ver más en detalle en el curso, ¿no? Y el otro sector es la refinería, que obviamente dentro del contexto de la descarbonización total, pues las refinerías tienen que desaparecer a largo plazo o a mediano plazo, hacia 2050, pero mientras tanto consumen mucho hidrógeno generado hoy con gas natural, pero que se tiene que limpiar para refinar, ¿no? Bueno, aquí les puse el ejemplo de México, que me he estudiado con inicio, y hay muchas refinerías que generan petróleo refinado en forma de gasolina, diésel, nafta, y los combustibles. Y para sacar el azufre, extraer el azufre, pues se utiliza mucho en hidrógeno, y pues el potencial de uso de hidrógeno verde también es muy grande, ¿no? Y eso también se repite en otras partes de Latinoamérica. Creo que después tengo una lámina que les muestra un par de ejemplos más. España ha sido bastante innovador y avanzado bastante en temas del hidrógeno. Eso es un proyecto que ya se invirtió, que se está planeando, que creo que se está construyendo hoy mismo, que es donde se junta, pues, la energía, o sea, el sector energético con el de procesos químicos. Fertiberia, que es una empresa que produce fertilizantes y que justamente fabrica amoníaco, y ellos decidieron hacerlo con base a hidrógeno verde. Y pues aquí vemos
un sistema que plantea un sistema fotovoltaico de 100 megavatios, junto con un sistema de baterías de ion de litio para almacenar hasta 20 megavatios horas, ¿no? Entonces es una cantidad, o sea, es menos de una hora de generación pico, pero son varias horas de generación promedia. Y uno de los mayores sistemas de producción de hidrógeno, mientras bueno, un conjunto de electrolizadores que llegan a 20 megavatios, ¿no? Entonces el hidrógeno verde que se produce se utiliza para fabricar amoníaco, que integra pues la cadena de valor de amoníaco que ya existe, ¿no? Entonces es un ejemplo bonito que yo creo que se puede replicar en otros países y lo podemos estudiar a más detalle. Entonces, nada más cerrando el tema de las aplicaciones, digo, hay mucho más que podemos hablar, ¿no? En esta imagen vemos muchas industrias, muchos sectores. Pero como lo he comentado a través de la plática, el uso del hidrógeno compite con alternativas de descarbonización, excepto, entonces aquí en las partes rojas, en realidad es donde no hay alternativa, ¿no? Para desulfurizar, eh, hydrocracking, que es también lo que se hace en refinerías, hidrogenación, que también se hace con plantas a veces para comida, ¿no? La margarina, por ejemplo, hace esto, y la generación de fertilizantes que les acabo de comentar. La única forma de descarbonizar es usar hidrógeno verde. Para la producción de metanol se puede hacer en parte también con biomasa, entonces se puede hacer un bianol basado ¿sí? en productos orgánicos de alcohol o de biomasa sólida, etcétera. Y entonces, bueno, las aplicaciones en verde, al final es donde compite con la biomasa, donde la biomasa puede ser una alternativa, entonces hay que mirar a hacer los cálculos, ¿no? En función de la disponibilidad, de los costos, de la electricidad, de la biomasa, de la logística. Esos son casos donde habría que, pues sí, hacer los cálculos. Eh, la parte en amarillo es donde en realidad existen alternativas de electrificación directa, ¿no? Con o sin baterías, ¿no? Depende. Pero donde podemos utilizar energías renovables de forma más directa y donde, por lo tanto, pues hay menos pérdidas, ¿no? ¿Quiere decir que el hidrógeno no puede ser una opción? No. Y también esta figura no es definitiva, ¿no? Van cambiando en función de cómo van cambiando las tecnologías, los mercados, los precios, costos de generación, etcétera. Pero me parece un punto de partida, una forma de analizar el sistema. Hay otros conceptos, ¿no? Formulaciones conceptuales para verlo. En Alemania o en otros países hablan de usos no regrets, ¿no? De hacer el uso de hidrógeno sin tener que arrepentirnos, ¿no? Es decir, no hacer un proyecto donde tal vez a largo plazo haya una solución más económica de otra tecnología. Entonces, bueno, eso es nada más una forma de ver el costo, pero que a mí me gusta para priorizar. Ok, entrando en la última sección que tiene que ver con qué tan de grande puede ser este sector, pues van a ver, bueno, primero es que poner un par de conceptos que pueden ayudar a entender ciertas publicaciones y luego pues unos números, ¿no? De diferentes fuentes. Esto sale de un estudio de Estados Unidos, del Departamento de Energía, eh, y los números creo que han cambiado un poquito, pero conceptualmente es útil. Lo que vemos aquí es la cantidad de hidrógeno que se podría consumir por sector en función de su precio, ¿no? Entonces aquí en inglés hablan de willingness to pay, es decir, cuánto estaría un sector dispuesto a pagar por el hidrógeno verde. Y en general se supone que cuando el hidrógeno sea por su valor energético equivalente o más barato que la alternativa fósil, pues entonces que las industrias harían un switch, ¿no? Que cambiarían a usar este hidrógeno. Y yo creo que es a veces demasiado fácil pensar así, porque aparte del costo de la energía, hay que contemplar también disponibilidad del personal para implementar los proyectos, de espacios en tus fábricas para instalar los sistemas, ¿no? De disponibilidad de tecnología. Entonces hay muchos otros factores que tomar en cuenta, pero bueno, muchos estudios de potencial se basan en este concepto. Esto es uno de Estados Unidos, ¿no? Diferentes proyectos. Y para dar una idea, hoy en día el mercado global de hidrógeno son un poco por debajo de 100 millones de toneladas al año a nivel global. Y lo que nos muestra aquí es que solo en Estados Unidos podríamos llegar a, si podemos producir hidrógeno alrededor de $1
por kilogramo, que es un gran reto, ¿no? No va a ser mañana, pero tal vez en varios años se podría. Entonces se podría llegar a sustituir, solo la economía estadounidense podría absorber hasta 70 millones de toneladas por año, ¿no? Que es bastante. Um, y los sectores que los acabo de mostrar, refinerías, sector de metanol, de químico, almacenamiento de electricidad, y bueno, vemos que más barato es el hidrógeno, más se puede absorber, ¿no? Ok, esto es un estudio de la Agencia Internacional de Energía, IEA, ya tiene un par de años, entonces los números van variando un poquito, y nos muestra, en particular la primera figura nos muestra eh, una suma de los compromisos de diferentes gobiernos por el mundo y los planes que han anunciado de que quieren meter hidrógeno verde a diferentes sectores, ¿no? Entonces vemos los que dominan, es industria, ¿no? Para uso de calor o químico, en realidad no dice. Las refinerías que se siguen manteniendo hasta 2050. El sector transporte que empieza a tomar más importancia a partir de 2035. Entonces, bueno, eso es lo que planean los gobiernos, ¿no? Basado en sus planes. Yo creo que esos números han subido porque en los últimos 2 años hay muchas estrategias que han salido, entonces probablemente hay que agregarle un poquito. Pero vemos que según los planes vamos a llegar a los 200 hasta 300 millones de toneladas al año de hidrógeno verde. Y el segundo escenario es lo que calculó la Agencia Internacional de Energía, cuál debería ser el rol del hidrógeno para cumplir las metas de cero emisiones netas, que al final es lo que requerimos para cumplir los objetivos climáticos, ¿no? Y ahí vemos que podría haber un potencial, según ellos, en 2050, de arriba de 500 millones de toneladas, ¿no? Que son números muy grandes. Y vemos un rol, bueno, obviamente las refinerías van a tener un rol menor porque ya no se puede quemar sus productos. La industria, un rol más grande, el transporte muy grande, y para también el sector de electricidad y almacenamiento, y también un rol aquí para el amoníaco. Y los synfuels, que son los combustibles sintéticos que les comenté que son derivados del hidrógeno verde, ¿no? Entonces, se requiere producir hidrógeno verde para llegar a moléculas compatibles con la infraestructura actual. Y el rol de la inyección en las redes de gas, que, que sí existe aquí, pero que va disminuyendo, ¿no? Hay un aumento hacia 2030. Eso tiene que ver un poco con la lógica de que es una forma de generar una demanda a gran escala muy rápido que permite desarrollar la tecnología de generación, y después después de un tiempo pues se empieza a usarlo de forma más eficiente, ¿no? Entonces se reduce el rol del gas, del hidrógeno dentro del sistema de gas natural. Y bueno, eh, esto es, según Bloomberg New Energy Finance, o sea, la proyección de costos por kilogramo que que se podrían generar basados en energía solar y eólica en el mundo. Y lo han calculado no para todos los países, pero me gusta destacar que, pues, que América Latina en general tiene un potencial muy alto. ¿Por qué? Pues porque tiene buena irradiación solar, ¿no? Chile tiene buen sol en Atacama y también tiene recurso eólico muy fuerte. Y según Bloomberg New Energy Finance, pues podría generar hidrógeno en 2050 por incluso en algunos casos menos de $0.50, ¿no? Entonces esto lo hace bastante competitivo y también permite exportarlo, ¿no? Entonces estrategias de Chile se enfocan en una primera fase para el uso local, pero también en una segunda fase de expansión contempla ser un exportador, ¿no? Yo creo que principalmente a través de amoníaco, y de alguna forma se puede decir que varios países pues podrían volverse los nuevos Arabias Sauditas del hidrógeno, ¿no? En el mundo. Australia tiene un gran rol, India obviamente tiene muy buena irradiación solar. Son números parecidos que vienen de la Agencia Internacional de Energías Renovables, ¿no? Que es otra agencia que se especializa en renovables y nos muestra un poquito lo mismo, ¿no? Zonas de alta irradiación son óptimas para producir el hidrógeno, y vemos un potencial interesante para América Latina, ¿no? Y por fin, cuando conectamos este potencial de producción con dónde están los centros de demanda, pues los centros de demanda están principalmente en Europa, Estados Unidos y Asia,
que incluye China, pero también Japón, Corea. En particular, Japón y Corea son países que no tienen muchos recursos naturales, entonces dependen mucho de la importación de hoy en día combustibles fósiles, pero que quieren para enverdecer, pues tienen que importar alternativas. Y bueno, esto es un mapa que hizo Irena sobre cómo puede ser el comercio, que todavía no existe, ¿no? O sea, identifica un poco cuál puede ser la demanda en estas zonas y cómo podría empezar a armarse este comercio global de hidrógeno verde y sus derivados, que empiezan a sustituir un poco este mercado global de petróleo y de gas, ¿no? Según la misma agencia Irena, ¿no? Regresando un poco a nuestro punto inicial, para descarbonizar la economía, Irena piensa o proyecta, calcula que el hidrógeno tiene que sustituir, digamos, que tiene un rol de un 10% en la descarbonización de la economía global, ¿no? Hoy en día el mundo emite unos 45 gigatoneladas al año. Para poder cumplir las metas climáticas tenemos que reducir por lo menos un 37, digamos, gigatoneladas, y el hidrógeno tiene un rol clave. Obviamente hay otros factores importantes, la eficiencia energética, electrificación directa, ¿no? Pero el hidrógeno sí tiene un rol importante ahí. Y bueno, un estudio que salió hace como un mes por la consultora Deloitte, que hacen proyecciones también junto con el sector privado, con la Asociación de Hidrógeno de Estados Unidos. También hacen proyecciones parecidas, ¿no? Aquí vemos que hacia 2050 ellos contemplan incluso un poco más que la Agencia Internacional de Energía, ellos hasta casi 600 millones de toneladas de hidrógeno para 2050, para un rol importante en el transporte y la electricidad. Y aquí quería hacer un punto importante que ellos calculan que producir 600 millones de toneladas de hidrógeno verde requiere una cantidad de energía eléctrica que corresponde a casi, bueno, en ese caso, 85% del consumo eléctrico mundial, ¿no? Es decir, que solo para producir esta cantidad de hidrógeno tenemos que duplicar nuestra capacidad eléctrica en el mundo, que va a ser un reto muy grande, porque necesitamos aumentar la capacidad eléctrica no solo para el hidrógeno, sino también para la parte de electrificación. Entonces, bueno, aquí hay oportunidades no solo para hidrógeno verde, sino para todo el sector de renovables, ¿no? Y por último, ¿no? Que debe ser un poco lo motivante para ustedes, estamos hablando de un mercado potencial de 1.4 billones de dólares, ¿no? Son trillions en inglés, hacia 2050, que es más o menos la economía de México, ¿no? Toda la economía de México podría ser la economía del hidrógeno verde. Y bueno, ahí están las oportunidades para ustedes, los trabajos, las inversiones, las ganancias y los éxitos, ¿no? Y nada, un par de láminas sobre América Latina y luego pues les dejo tiempo para unas preguntas. Eh, en América Latina, bueno, este mapa lo realizó Inicio hace un poco más de un año. Hay que actualizarlo, por ejemplo, Ecuador ya publicó su propia estrategia. Hay muchos cambios, ¿no? Entonces, esos mapas de políticas hay que actualizarlos rápidamente porque es un entorno que se mueve mucho. Para nada más, el mensaje principal es que la mayoría de los países de América Latina tienen intereses o planes de desarrollar este sector, entonces muchas oportunidades para todos y todas. Estos son proyectos que ya existen, que fueron repertoriados. Hay 12 proyectos operacionales que producen hidrógeno verde, o azul, creo que también incluye el azul. Y hay unos 50 proyectos en desarrollo. Entonces, esos son proyectos que pueden estudiar. Esto es, bueno, la Agencia Internacional de Energía también tiene toda una base de datos de proyectos que se contemplan en América Latina, que incluso tienen más de 50 proyectos. Yo creo que porque tienen otro filtro, ¿no? Incluyen muchos del sector de oil en gas. No voy a entrar en detalles aquí, eso lo vemos en el curso, esos ejemplos. Y bueno, ampliar un poco el panorama, ¿no? Europa tiene, bueno, lo que a mí me motivó profundizar este tema es cuando me di cuenta que la estrategia alemana, solo la de Alemania, tiene en su presupuesto más de 1.000 millones de euros para apoyar el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en países fuera de Europa, ¿no? En particular América Latina, también algunos en África y Australia y Asia.
porque tiene realmente una demanda, o sea, planean una demanda muy grande por hidrógeno y saben que no la van a poder generar localmente. Entonces, bueno, todo eso son oportunidades. Y lo que vemos aquí es un mapa que desarrolló el sector de los transportistas de gas natural y que están proponiendo agregar capacidad para transportar hidrógeno y convertir cierta parte de la infraestructura de gas natural al hidrógeno verde también. Entonces, bueno, esos son proyectos muy grandes y que van a poder transportar y generar cantidades muy grandes de hidrógeno si es que se hace, ¿no? O sea, creo que probablemente se va a hacer por pedazos, tal vez no todo, pero son proyectos significativos, ¿no? Y bueno, un proyecto un poco más, eh, más grande y yo diría más loco, pero en realidad sí se comprometieron los fondos, son unos 5.000 millones de dólares para una nueva ciudad que construye Saudi Arabia para producir hidrógeno verde con energía solar, 4 gigawatts de energía solar y eólica. Eh, y una parte de eso se va a convertir a amoníaco justamente para la exportación. Y nada, son cosas, nada más mostrar que pasa mucho. Estados Unidos lleva un año que se publicó el Inflation Reduction Act, que, que es una estrategia que se enfoca mucho en hacer más competitivo la producción. Al final son subsidios de hasta $3 por kilogramo, ¿no? Entonces, si hoy cuesta 4 o 5 dólares producir un kilo de hidrógeno, pues con el subsidio baja de forma muy significativa y se vuelve rápidamente competitivo con el hidrógeno gris, ¿no? Entonces, bueno, todo eso son oportunidades que les comento. Eh, no voy a entrar en las referencias porque creo que sería bueno tomar tiempo para unas preguntas. A ver, ¿alguien quiere preguntar o comentar algo sobre lo que dije o otro tema? Creo que Sergio Arnés empezó a levantar la mano. Adelante. Listo. Muchas gracias, ingeniero, por su excelente ponencia. Bueno, ya levantaron la mano, voy a activar los audios para que puedan hacer las preguntas. No sé, Juan Andrés tiene la mano levantada. Adelante. Sí, buenos días. Muchas gracias por la conferencia. Muy interesante. Yo quería preguntarte qué opinas y qué referencias tienes del desarrollo de los cartuchos de hidrógeno en los automóviles que hizo Toyota para aplicarlos en las infraestructuras de transporte de América Latina. ¿Cómo la ves tú desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que para vehículos personales, ¿no? Los coches individuales, el argumento de que va a costar mucho más movernos con hidrógeno en términos energéticos es dominante. Entonces, hay modelos, ¿no? Toyota tiene varios, tiene el Mirai, que creo que se vende en varios países, que funciona con hidrógeno, funciona bien, pero tiene, bueno, dos retos, ¿no? Uno que es este principal, que quiere decir que se requiere de más energía eléctrica para producir el hidrógeno, y el segundo es que se tiene que desarrollar la infraestructura de puntos de carga de hidrógeno, también tiene un costo alto, y es mucho menos hoy en día desarrollado de que lo que son infraestructuras de carga de vehículos eléctricos, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un freno, o sea, creo que en realidad la carrera la ganaron los vehículos de eh, baterías de litio, ¿no? Y que incluso hay otras tecnologías que están por venir. Ahora, sobre los cartuchos específicos, la tecnología que tienen para almacenarlo en los coches, no los conozco, o sea, no lo he estudiado a fondo. Yo creo que puede funcionar, puede ser seguro. El vehículo se maneja como un vehículo eléctrico, es muy agradable, ¿no? Entonces son tecnologías que funcionan bien. Nada más tiene este reto de la infraestructura de carga y pues los costos asociados, ¿no? Entonces, al menos que haya subsidios o que alguien esté dispuesto a pagar más, eh, creo que no van a ser competitivos, pero funcionan muy bien, ¿no?
Ok. Alexis Alfaro. Ah, no, es de Inel, perdón. ¿Quién? Ah, no, perdón, que tiene la mano era Naila. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, la verdad que estuvo muy interesante. Y mi consulta con respecto a los vehículos con hidrógeno es, ¿qué tan peligroso puede ser en cuanto a choques? Porque el hidrógeno es inflamable mucho. Y en caso de que suceda, ¿qué alternativa se puede plantear para que esto no suceda? En cuanto a los envases. Sí, es buena pregunta. Mira, sí, el hidrógeno es explosivo, puede generar incendios y explosiones. Las tecnologías para almacenar y gestionar el hidrógeno son bastante maduras. Digo, no se han desarrollado a escala muy grande, pero se llevan desarrollando desde hace décadas. Eh, entonces, en caso de choque, en general, los tanques que los almacenan están diseñados para resistir a choques bastante grandes, ¿no? Entonces, el riesgo es no cero, pero es bastante menor. Eh, de la misma forma que pues, la gasolina también es inflamable, ¿no? Que puede generar explosiones, etcétera. Entonces, son riesgos que se han aprendido a gestionar. Dentro del curso, pues hablamos más de las normas que hay que cumplir, los temas técnicos que hay que tomar en cuenta. Yo creo que hay un riesgo reputacional, ¿no? O sea, basta que haya un incendio, una explosión que llegue a los medios y que la gente se asuste y que ya no quieran usarlo, ¿no? Mientras hay pues miles de choques y de muertos por accidentes en los vehículos convencionales, ¿no? Pero bueno, la percepción del público también es un tema. Entonces, bueno, yo creo que mi respuesta, ¿no?, general es que son riesgos que son gestionables, que son importantes tomar en cuenta, pero creo que no son determinantes para el éxito de la tecnología. Muchísimas gracias por responder. Okay. Tal vez William García. Sí, buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buena la presentación, realmente los felicito y a Inel también. Yo en lo personal estoy dedicado al área de la construcción y específicamente en la parte al área de construcción sostenible. Me gustaría saber, sabiendo de que las edificaciones generan grandes cantidades de carbono, cómo pudiera influir a favor, ¿verdad?, el uso del nitrógeno, perdón, del hidrógeno en esta industria. Sí. Bueno, un tema que ya cubrí en el tema es el tema del que hay gente que lo propone el hidrógeno para calentar edificios, ¿no? Para suministrar energía. Yo creo que no es una forma muy eficiente. Podría, en ciertos, o sea, puede haber casos específicos donde estamos muy alejados de una red eléctrica o donde se requiere almacenar, ¿no? Puede ser un sistema de almacenamiento de medio o largo plazo. Ahí puede tener un rol. El otro es tal vez en la cadena de valor para construcciones, en la producción de cemento, ¿no? Que también es muy intenso en emisiones de CO2. Ahí existen técnicas que también utilizan el hidrógeno para producir cemento de bajas emisiones, ¿no? Eso es otro. Y fuera de esto, sí, yo creo que puede haber casos específicos, pero tiene más que ver con industrias que utilizan edificios, ¿no? Y si requieren calor o electricidad, se puede contemplar el uso del hidrógeno, pero yo diría que no es el sector más grande, ¿no? O sea, puede haber oportunidades puntuales, pero no creo que sea la gran oportunidad inicialmente. Sí, el más beneficiado por el hidrógeno, por el uso del hidrógeno, me imagino. Sí. Bueno, muchas gracias, realmente muchas gracias. Gracias. Listo. Humberto Rojas. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buena la exposición, mis felicitaciones, ¿no? Por la experiencia y los comentarios vertidos. Mire, yo quería hacer una consulta en referencia a su experiencia de repente, en plantas de hidrógeno en pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿no? Que se tiene el recurso agua de aguas turbinadas y, bueno, podría funcionar como un medio de producción complementario, ¿no? A la producción hidráulica, en las redes de energía distribuida.
No sé si Sí. tuviera alguna experiencia o nos podría comentar sobre la factibilidad de esta idea de producción de hidrógeno. Sí, tal vez un par de elementos y luego pues hay que ver específicos, ¿no? Pero de uno, la generación hidroeléctrica es muy buena porque tiene una generación, puede en muchos casos tener una generación constante, ¿no? Entonces permite optimizar el uso del electrolizador para que tenga factores de planta de 90% o arriba. Eso permite generar hidrógeno relativamente competitivo. Aún así, cuando se desarrolla un proyecto de generación de hidrógeno, siempre hay que ver quién te va a comprar el hidrógeno, ¿no? Entonces ahí es donde empieza al final el modelo de negocio. Si tienes un comprador de preferencia cercano que esté dispuesto a pagar un buen precio, ahí puede ser interesante. Eh, si quieres almacenar energía eléctrica, en realidad si tienes una hidroeléctrica, pues ya tienes un embalse, ¿no? De alguna forma ya tienes una generación variable que se puede almacenar a un costo mucho más bajo que con hidrógeno. Entonces, eh, hay que hacer el costo, ¿no? El estudio de costo en función de a qué precio puedes vender el hidrógeno o tu electricidad en caso de que tengas una demanda pico muy alta en ciertas horas, ¿no? Ahí se puede contemplar el hidrógeno. O si se quiere almacenar durante periodos de semanas o meses, ahí también el hidrógeno puede ser una opción. Eh, pero hay que tener muy claro quién te lo va a comprar. Entonces yo creo que se han analizado, por ejemplo, en Itaipú, entre Brasil y Paraguay, generar hidrógeno para el transporte, ¿no? Creo que hay unos pilotos ahí. No, la verdad es que no sé el estatus actual, pero bueno, hay ejemplos donde se ha utilizado y seguro que puede haber más, ¿no? Eh, Juan Campos tenía la mano levantado y creo que luego, ya no sé quién. Bueno, Juan, Sí, adelante. sí, muchas gracias por la presentación, la verdad estuvo muy buena. Tenía una pregunta que va relacionada con la pregunta de Humberto. ¿Qué tanto se podría aprovechar la energía geotérmica para producir hidrógeno verde? ¿Cree usted que tendría mejor rendimiento que usar Sí, energías renovables por el hecho de que no es intermitente? sí, ¿O se le puede dar un uso directo sí. en ese sector? Sí, buen punto. O sea, la ventaja, al igual que la hidroeléctrica, es que puede generar tiene una generación muy constante. Al final ahí es donde se empieza a dimensionar, ¿no? Tienes que ver qué tipo de electrolizador vas a tener. Eh, el punto de la geotérmica, pues es también dónde está ubicada, porque ahí no puedes decidir tan fácilmente moverla de un lado a otro. Y otra vez, ¿quién te va a comprar ese hidrógeno, ¿no? ¿Cuál va a ser el precio que esté dispuesto a pagar? Pero vale la pena analizar caso por caso, ¿no? Decir, ok, aquí tengo un buen recurso geotérmico. eh, si hay una demanda de hidrógeno cercana, puede valer la pena usar esa energía geotérmica seguro por su generación eléctrica y en algunos casos incluso se puede aprovechar el calor, ¿no? Directamente. Entonces pueden ser dos ventajas que tiene la geotérmica. En México, que tiene muy buen recurso geotérmico, todavía no existen esos proyectos. Creo que porque todavía es un sector incipiente y que no existe realmente la demanda porque sigue siendo caro, ¿no? La producción de hidrógeno verde. Pero podría ser algo que valga la pena explorar a medio o largo plazo. Ok, ok, muchas gracias. A ver, no sé, Humberto Rojas, no, ya ese fue. Juan Andrés, Sí, bueno, de nuevo, otra pregunta. ¿Qué viabilidad tendrían de pronto los generadores de hidrógeno locales como para un motor de combustión interna para cocinar o para generar electricidad local? Hablo de pequeños generadores, electrolizadores muy pequeños. ¿Y esto lo va a abordar el curso, este tipo de generación? ¿O es solamente enfocada al transporte y a la industria? no, o sea, en el curso hablamos de diferentes formas, o sea, primero tecnologías de electrólisis, ¿no? Y al final el proyecto final es un proyecto integrador donde se busca analizar un caso de negocio, ¿no? De decir, ok, ¿cuál va a ser do- qué oportunidades existen para utilizar el hidrógeno, en qué sector, ¿no? ¿Es para sustituir una fuente de calor? ¿Es para sustituir un combustible para transporte? ¿Es para sustituir una fuente eléctrica? Y de ahí se empieza a calcular cuánto tendría que costar y si se puede realizar
con diferentes fuentes de energías renovables, o incluso si les interesa el nuclear lo podemos contemplar, pero bueno, son más complicados porque no hay tantas opciones, ¿no? Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, pero sí se puede analizar diferentes casos, ¿no? Diferentes combinaciones entre la fuente de energía, la forma de convertirlo, la forma de llevarlo hacia el uso final, el tipo de uso final y cuánto esté dispuesto a pagar, ¿no? Esas son todas las consideraciones que hay que tomar en cuenta y calcular en función de esto, y además tomar en cuenta el perfil de la generación, ¿no? Si es renovable, si puede ser híbrida entre solar y eólica, con o sin almacenamiento, etcétera. Entonces son muchos factores que tomar en cuenta, pero los vamos a tratar en su casi mayoría, diría, en el curso. Ok, muchas gracias. Okay. Tal vez una última pregunta de José Valenzuela. Sí, una inquietud, profesor, en torno a aplicaciones del mismo, el hidrógeno. ¿Existe algún proyecto, por ejemplo, de desalinización del agua del mar, donde se pueda extraer el hidrógeno y, por ejemplo, aplicarlo a esos proyectos que son del área turística, que utilizan bastante, digamos, energía en el sentido de caldera y planta de generación electrodiesel, ¿verdad? O sea, podría existir eso, una posibilidad de uso de esa manera. O si la Sí. A ver, tal vez, no sé si es respuesta directa a tu pregunta, pero el tema de la desalinización es interesante porque para generar hidrógeno se requiere agua, ¿no? El agua tiene que ser puro, tiene que ser desalinizada. Eh, son cantidades significativas, pero no tan grandes comparadas con otros usos industriales o agrícolas. El punto es que el costo del agua dentro del costo final del hidrógeno es muy bajo, ¿no? Estamos hablando de 1 o 2%. Eso nos permite, si tenemos un buen recurso energético, que sea solar, eólico, lo que sea, cerca del mar, y que no hay fuentes de agua dulce, ¿no?, disponible, podemos también contemplar la inclusión de una planta desalinizadora para tener nuestra agua para electrólisis, ¿no? Y también la desalinización, pues también puede funcionar de buffer energético, ¿no?, para absorber las variaciones de las energías renovables. Entonces puede haber sinergias entre la desalinización y la generación de hidrógeno. Luego la pregunta otra vez es ¿para qué se va a usar ese hidrógeno? Y si vale la pena usar el hidrógeno o la electricidad de forma directa, ¿no? Okay. Y el sector turístico, pues ahí creo que depende mucho del uso. O sea, para fuente de calor creo que ya lo traté, ¿no? Hay alternativas de energía solar, térmica, etcétera. Para el almacenamiento eléctrico, pues puede ser interesante en particular para islas, ¿no? Para islas que no estén conectadas a la red, ahí puede tener un rol, y hay varios ejemplos donde el hidrógeno ya está siendo usado. Gracias, profesor. Y bueno, creo que llegamos al final de la sesión por tiempo. No sé si Karen quieres cerrar. Yo por mi parte pues les agradezco las preguntas, creo que se ve que hay mucho interés, ¿no? Y hay entendimientos, y también creo que muestra la diversidad de los usos tecnológicos de mercados y comerciales del hidrógeno. Y obviamente pues en el curso entraremos en mucho más detalles y trataremos temas que ni tocamos aquí, ¿no? Así es, estimado. Una última pregunta creo tiene Humberto Rojas. Sí, una última consulta. ¿Cómo, así a grosso modo, o no sé si se va a tocar durante el curso, el dimensionamiento de una planta de hidrógeno? Sí. Depende de dónde, si lo dimensionas a partir de la energía que tienes disponible, ¿no? Puede ser que tengas un recurso solar o eólico y dices, ok, ¿cómo puedo generar tanta electricidad con tal perfil? ¿Cuál es el mejor sistema? La otra es decir, ¿cuál es mi demanda de hidrógeno y qué necesito para generarlo, ¿no? Que creo que que es la forma más óptima para hacerlo. Entonces decir, ok, ¿cuánto hidrógeno necesito? ¿Con qué perfil también? Si lo necesita al día o por año, que va a determinar también si se requiere de almacenamiento, cómo lo vamos a transportar.
Y de forma general, para energías renovables, depende de la ubicación. En general se utiliza un factor que puede ir de, digamos que la capacidad de renovable tiene que ser como entre 1,5 hasta 2 o incluso 3 veces mayor a la capacidad del electrolizador, ¿no? Pero eso depende mucho del perfil de generación, del tipo de electrolizador, del uso y del almacenamiento del hidrógeno. Entonces, bueno, son muchos temas que contemplar y lo tratamos también en el curso, ¿no? Gracias. Perfecto. Una vez más, muchas gracias, ingeniero Arno, por su excelente ponencia. Y gracias a cada uno de los participantes por estar presentes en este workshop. Estimados, les hago extensiva la invitación de nuestro programa de tecnologías del hidrógeno. Pueden ver mis datos en pantalla y ahora les brindaré el código de descuento para que así cuente con un precio especial para los que desean participar en este programa de tecnologías del hidrógeno. Pueden tomar apuntes. El código es WS2332. Este código tiene un descuento del 5% y es válido hasta el día miércoles. Así que, estimados, conmigo es todo por hoy. Doy paso a mi compañero Alexis para que les brinde los pasos para que obtengan una certificación totalmente gratuito. Y una vez más, muchas gracias a todos los presentes y muchas gracias, ingeniero Arno, por esta excelente exposición. Adelante, Alexis. Muchas gracias por el pase, Karen, estimada. De nuevo, agradecer por la excelente presentación del especialista Arno van den Bos. También agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo y haber estado presente hasta estos instantes, ¿no? Bien, ahora les voy a presentar lo que es el proceso de la certificación. A través del chat del Zoom les voy a compartir para que me puedan seguir con el procedimiento. A ver, un momento, por favor.